Sin duda alguna, la base y el fundamento del cristianismo es Jesús de Nazaret, que fue un personaje absolutamente desconocido para Roma, sin importancia alguna, pero que fue un personaje prominente, absolutamente impactante para sus discípulos. Ocurrió que después de su muerte, los discípulos huyeron todos, pero inmediatamente después de la huida algo pasó que hizo que la mayoría dejaran la tranquila Galilea y se volvieran a Jerusalén, a la boca del lobo, donde había muerto el maestro. Pues bien, ese algo debió de ocurrir entre el grupo de seguidoras de Jesús. A saber, empezaron a sentir que Jesús vivía en medio de ellos. Algo parecido a una mujer a quien se le ha muerto un hijo recientemente o el marido y sienten de algún modo que el marido o el hijo está al lado de ellas. Pues bien, esa sensación, Jesús vive entre nosotros, traducido al lenguaje moderno, significa Jesús ha resucitado. Y esa sensación se transmite a todos los discípulos. Pero la resurrección significa que Jesús ha sido exaltado por Dios Padre a los cielos y que le ha puesto a su derecha, que lo ha confirmado como Mesías y por tanto que como Mesías ha de volver a la tierra a cumplir la misión que su muerte había truncado. Pues bien, los seguidores de Jesús se quedaron como al principio esperando con la boca abierta, los ojos abiertos, a que Jesús bajara de un momento a otro. Pero eso no llegaba. Entonces, por algún motivo, los seguidores de Jesús judíos empezaron a hablar no solamente a los que estaban a su alrededor de Jesús como Mesías, sino también a otros judíos. Y había algunos en Jerusalén que eran judíos no nacidos en Israel, sino de lengua griega, que habían llegado precisamente a la capital de Israel porque esperaban que el Mesías, era una creencia común del judaísmo, habría de presentarse allí mismo en Jerusalén. Pues bien, esos judíos de lengua griega, seguidores de Jesús, pensaban de alguna manera distinta a los seguidores de Jesús nacidos en Israel. Y hubo una disputa teológica entre ellos que nosotros no conocemos muy bien. Lo cierto es que esos seguidores judíos de Jesús de lengua griega fueron expulsados de Jerusalén. Esa expulsión supuso el nacimiento del cristianismo tal como lo entendemos hoy, porque esos judíos de lengua griega se expandieron por otras ciudades del imperio y no se contentaron con hablar de Jesús entre ellos mismos, sino que como a los oficios de la sinagoga los sábados iban paganos que eran amantes del judaísmo, es decir, que veían en los judíos a unos adoradores del Dios único, a unos judíos que tenían como una suerte de seguridad social, que se protegían unos a otros, que tenían una moral intachable, se sentían muy atraídos. Entonces, a esos atraídos por el judaísmo, que empezaron a llamarlos temerosos de Dios, a esos les predicaron a Jesús como Mesías. Y fue fácil dar el salto de decir, ese Jesús es el Mesías, no solamente de los judíos, sino del mundo entero. Ahora bien, probablemente en la ciudad de Damasco hubo un judío a quien esa actitud le molestó muchísimo. Ese fue Pablo. Al principio, Pablo de Tarso, San Pablo, cayó en la cuenta que predicar que el Mesías de Israel era también el Mesías de fuera de Israel, dijo, nosotros vamos a perder la condición de ser un pueblo privilegiado, elegido, y persiguió crudamente a los seguidores de Jesús. Pero en un momento dado, que nosotros no sabemos y que Pablo dice que fue una llamada de Dios, cayó en la cuenta que los seguidores de Jesús tenían razón. Ese Jesús era, en verdad, el Mesías, y puso todo su empeño en seguir predicando a los paganos. La interpretación de Jesús, no como el Mesías judío, sino como el Redentor universal,
combinó, sentó maravillosamente a esa minoría selecta de paganos que en ese mundo en el que vivían daban cualquier cosa por asegurarse la salvación. Y Pablo decía que Jesús les aseguraba la salvación. Los seguidores de Pablo siguieron por ese camino. La iglesia, digamos, de seguidores de Jesús, la iglesia cristiana de Cristo, Cristo significa Mesías, rápidamente se fue llenando de paganos y en 2 siglos aproximadamente, hasta la era de Constantino, resultó que esos seguidores de Jesús formaban nada menos que el 20% de los habitantes del imperio. Así pues, el origen del cristianismo está en Jesús de Nazaret, en su muerte en Jerusalén, en sus seguidores israelitas, en la expansión hacia judíos de lengua griega, en la intervención de Pablo de Tarso y en la interpretación de Jesús por parte de San Pablo, es decir, la teología de San Pablo de Jesús como Mesías, que convenció a un montón de gente de tal modo que cada vez un número más creciente de paganos fue incorporándose a los seguidores de Jesús, y así nació el cristianismo, que en los 2 primeros siglos tuvo una expansión de aproximadamente el 40% de adeptos por década. Que nosotros sepamos, una expansión tan grande como la de los orígenes del cristianismo solo se ha dado en tiempo moderno dentro del cristianismo, en concreto en la expansión de los mormones en el siglo XIX, que fue también aproximadamente del 40%. A esta pregunta hay que responder con un no categórico, absolutamente categórico. Ya desde finales del siglo XIX sabemos perfectamente que Jesús no fue un cristiano. ¿Por qué? Sencillamente porque nunca pretendió fundar ninguna religión. Jesús se mantuvo absolutamente fiel al judaísmo. ¿Y cómo lo sabemos? Leyendo los evangelios tranquilamente. El Dios de Jesús es el Dios de Israel. Jesús jamás se consideró un hijo de Dios físico, real, lo cual es esencial para el cristianismo posterior. Jesús observaba las fiestas judías. Jesús mantenía las comidas de los alimentos puros. Es decir, Jesús nunca predicó estrictamente, oye, tú come el alimento que te dé la gana. La discusión que hay en el capítulo 7 de Marcos es entendible perfectamente cuando se dice que Jesús purificó todos los alimentos, no como un dicho auténtico del Jesús de la historia, sino como un comentario del evangelista. Por tanto, en líneas generales, si Jesús vive como un judío, tiene la religión de un judío, el Dios de un judío, no quebranta la ley judía, predica como los otros rabinos, probablemente pertenece a una cierta rama del fariseísmo, una rama galilea, de un fariseísmo un poco especial, distinto del Jerusalén, si jamás pretendió fundar religión alguna, si murió por haberse proclamado el rey de Israel, al final se intentó instaurar un reino de Dios que es totalmente judío, tenemos que decir que Jesús no fundó el cristianismo y por tanto Jesús nunca fue un cristiano. Ahora bien, Jesús sí es el fundamento y la base del cristianismo, porque sin la figura de Jesús, interpretada de alguna manera, no se entendería todo el cristianismo posterior. Pero una cosa es ser el fundamento y la base, y otra cosa es el fundador. Y lo curioso es que historiadores que son, digamos, afectos a una religión, es decir, no son historiadores totalmente independientes, sino que tienen que mantener una línea de conducta, incluso católicos muy estrictos, afirman hoy en los libros que se publican
en español en el 2015 y en el 2016 que Jesús fue totalmente un judío. Otra cosa es que saquen absolutamente, que obtengan radicalmente las consecuencias de esta afirmación. Pero podemos decir, en las universidades católicas actuales, Jesús fue un judío y no fue un cristiano y no quiso fundar religión alguna, ni se consideró a sí mismo como un hijo de Dios físico, óntico, es decir, absolutamente real, sino como un hijo de Dios, digamos, como podía ser un profeta o, en todo caso, el sumo sacerdote.